Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta desde dónde nos estás viendo. Me llamo Angelina Matos Hernández, pero todos aquí en Arandas, este lugar olvidado por Dios y por el hombre en medio de la Sierra Madre Occidental, me conocen como Doña Nina la Bordadora. Tengo 81 años a cuestas, los dedos torcidos por el reumatismo de tanto hacer mis trabajitos de hilo que vendo en el tianguis del pueblo y la memoria más afilada que machete de campesino. Quien me ve hoy, sentadita en la mecedora en el portal de mi casita colorida, repartiendo dulces a los nietecitos de las vecinas, no imagina la historia de dolor y superación que cargo conmigo desde hace casi 70 años. Nací en 1944 en una casa de tablas mal ajustadas en el rancho El Mezquite. Un lugar tan aislado que cuando llovía fuerte quedábamos días sin poder salir, con el arroyo desbordado llevándose todo lo que encontraba a su paso. Era una casita sencilla con piso de tierra, fogón de leña siempre encendido y un manantial de agua cristalina que corría por detrás del terreno. No teníamos mucho, pero mi papá Antenor siempre decía: mientras haya frijoles en la olla y techo sobre la cabeza, ya somos ricos. Mi papá trabajaba como cortador de maguey. Salía antes de que saliera el sol con machete en la cintura y sombrero de palma en la cabeza, y regresaba cuando ya había caído la noche cargando a sus espaldas los magueyes que vendía al intermediario. Era trabajo duro y peligroso, enfrentando víboras, pumas y revisiones, ya que no siempre tenía permiso para cortar maguey del monte. Pero era honesto a su manera, siempre trayendo comida a la mesa y nunca dejando faltar lo básico para mí y para mi hermano Juvenal, que era 7 años mayor que yo. Mira lo que te traje, Angelina. Llegaba a veces con un listón de colores para mi cabello o un pedazo de dulce envuelto en papel de estraza. Pequeñas alegrías que hacían brillar mis ojos en aquella infancia tan sencilla. Mi mamá Aparecida trabajaba como costurera. Al principio solo atendía a las vecinas, haciendo un remiendo aquí, ajustando una ropa allá, pero se fue haciendo conocida por su esmero y pronto comenzó a recibir encargos hasta de gente del pueblo. Fue cuando apareció la oportunidad de trabajar en un taller de costura en Lagos de Moreno, un pueblo vecino que quedaba a casi 2 días de viaje por los caminos de terracería de aquella época. Ella dudó al principio, no quería dejarnos solos, pero el pago era 3 veces más de lo que conseguía haciendo costuras en casa. Es solo por un tiempo, nos decía mientras arreglaba su atado de ropa para el viaje. Pronto juntaré un dinerito bueno y volveré para estar con ustedes, y quizás hasta consiga comprar una máquina de coser nueva. Al principio ella regresaba cada semana, gastando casi todo el domingo en el viaje solo para pasar algunas horas con nosotros. Después, las visitas se fueron espaciando, cada 2 semanas, después una vez al mes. Los caminos eran muy malos, el viaje agotador, y allá en el taller siempre aparecía más trabajo por hacer, más dinero por ganar. Con la ausencia de mi mamá, la casa se volvió diferente. Mi papá, que ya era callado por naturaleza, se fue volviendo más cerrado, más triste. Mi hermano Juvenal, que ya andaba medio rebelde desde que cumplió 15 años, se volvió imposible de aguantar. Las peleas entre los dos, que antes eran raras, se volvieron rutina. «Necesito dinero, papá», pedía Juvenal casi todos los días. «Quiero salir de este fin del mundo, irme a la Ciudad de México. Todo mundo se está yendo a la capital. Solo nosotros nos quedamos pudriéndonos en este agujero». «¿Y qué vas a hacer allá, muchacho? ¿Morirte de hambre? ¿Volverte bandido? Aquí por lo menos tienes techo y comida». Mi papá respondía siempre con la misma firmeza. «¿Comida? ¿Ese lavado que comemos? ¿Frijoles aguados y tortillas todos los días? ¿Y ese techo que cuando llueve moja todo por dentro? ¿Hasta cuándo vas a aceptar vivir en esta miseria, viejo?». Las palabras de mi hermano eran como puñales que herían profundamente el corazón de mi papá. Yo veía en sus ojos el dolor de no poder dar una vida mejor a sus hijos, la vergüenza de ser llamado fracasado por su propia sangre. Yo, con mis 11 años en ese entonces, no entendía bien toda esa rebeldía de Juvenal. Para mí,
Nuestra vida era sencilla, pero no era mala. Teníamos comida, nos teníamos unos a otros, y yo todavía podía ir a la escuelita rural 3 veces por semana cuando no estaba ayudando en casa. Si me estás acompañando hasta aquí, quisiera pedirte que dejes un comentario diciendo ¿desde dónde estás viendo esto? Me da un calorcito en el corazón saber que hay gente de todo México escuchando mi historia después de tanto tiempo. Y si puedes dejar ese like, ayuda mucho a que este canal llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar que es posible sobrevivir incluso a las peores pesadillas. Las peleas fueron empeorando con el tiempo. Mi hermano comenzó a salir de casa, quedarse días fuera sin dar noticias. Volvía siempre oliendo a tequila, a veces con dinero que no sabíamos de dónde venía, ropa nueva, reloj, hasta una radio de pilas apareció un día. Mi papá sospechaba, preguntaba, y eran más peleas. ¿Dónde conseguiste eso, Juvenal? ¿Estás robando? No te importa, viejo. Por lo menos yo me las arreglo, no como tú, aceptando esta vida de miseria. Una vez sorprendí a mi hermano hurgando debajo del colchón de mi papá, donde guardaba el dinero de la venta del maguey. Cuando me vio en la puerta del cuarto, vino hacia mí con una furia que nunca había visto antes. Si abres esa boquita, acabo contigo, ¿entendiste? Ni se te ocurra contarle al papá. Me dio tanto miedo que no dije nada. Días después, cuando mi papá fue a sacar el dinero para comprar víveres en la tienda de don Joaquín, descubrió que la mitad de lo que había guardado había desaparecido. Fue la pelea más grande de todas. «Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien agarró el dinero, ladrón», gritaba mi papá sosteniendo a Juvenal por la camisa. «Suéltame, viejo, suéltame que yo no agarré nada. Mentiroso, ¿quién más podría ser? Angelina es una niña y solo nosotros 3 vivimos en esta casa». Era el dinero para comprar comida para el mes, desgraciado. Pensé que se matarían allí mismo. Mi papá, siempre tan tranquilo, parecía poseído por una rabia que nunca le había visto. Mi hermano, acorralado, negaba todo, pero sus ojos contaban otra historia. Me quedé paralizada en un rincón de la cocina sin saber qué hacer, hasta que mi papá finalmente soltó a Juvenal y salió azotando la puerta, probablemente para no hacer una tontería mayor. Aquella noche, cuando mi papá regresó, estaba más calmado. Se sentó conmigo en la orilla de la cama antes de que me durmiera, como hacía cuando era más pequeña, y me dijo algo que nunca olvidaré. «Angelina, mi hija, hay gente que nace con el corazón bueno y hay gente que nace con el corazón lleno de oscuridad. No importa lo que hagamos, no se puede cambiar lo que ya está ahí dentro. Tu hermano, él tiene esa oscuridad desde chiquito. Ya intenté de todo, pero no puedo alcanzarlo. Prométeme que siempre te mantendrás del lado de la luz, hija, que nunca dejarás que la maldad del mundo endurezca tu corazón». Prometí sin entender bien lo que quería decir. Solo mucho tiempo después entendería el peso de aquellas palabras, cuánto mi papá ya sabía que algo terrible se estaba formando dentro de nuestra casa. La situación empeoró cuando mi mamá mandó una carta diciendo que se quedaría unos meses más sin venir a casa. El taller había aumentado la producción, estaban pagando horas extra y ella quería juntar más dinero antes de regresar. Mandó algo de dinero junto con la carta y unas ropas nuevas que había hecho para mí. Mi papá quedó destrozado, pero no lo demostró. Solo guardó el dinero debajo del colchón junto con el resto de sus ahorros y continuó su rutina. Juvenal, por otro lado, explotó cuando lo supo. ¿Ves? Hasta ella ya no aguanta esta vida miserable, prefiere quedarse lejos de nosotros que volver a este agujero. Respeta a tu madre, muchacho. Ella se está matando trabajando por ustedes, para darles un futuro mejor. ¿Futuro? ¿Qué futuro hay aquí, papá? Dime. ¿Voy a terminar igual que tú, cargando magueyes en la espalda hasta que el cuerpo ya no aguante más? ¿Viviendo en una choza que ni baño dentro tiene? La pelea fue tan fea que Juvenal desapareció por casi una semana. Cuando volvió, estaba diferente, más tranquilo, casi amable. Hasta llegó a ayudar a mi papá con algunas tareas en casa. Arregló el techo que tenía goteras, cosas que nunca hacía antes. Mi papá desconfió de ese cambio repentino,
pero prefirió creer que tal vez el hijo finalmente estaba madurando. ¿Ves, Angelina? La gente puede cambiar, me dijo una noche, mientras cenábamos arroz con frijoles y una calabaza que él había plantado en el patio. Tu hermano está mostrando que puedes ser diferente. Poco sabía él que aquella calma era apenas el presagio de la mayor tormenta que nuestra familia enfrentaría. Juvenal no había cambiado, solo estaba esperando el momento justo, como esos pumas que mi papá decía que se quedaban quietecitos en el monte, observando a la presa, eligiendo la hora exacta de atacar. Y el ataque, cuando llegó, destruyó para siempre a la niña que yo era. La niña que todavía creía que el mundo podía ser un lugar bueno, que las personas podían cambiar, que el mañana sería mejor que el hoy. Todo eso murió en una noche de lluvia fuerte, cuando el trueno ahogó los gritos de mi papá y su sangre manchó para siempre el piso de tierra de nuestra cocina. Pero esa parte de la historia, mis queridos, es lo que un ser humano jamás imaginaría que fuera posible. Si has llegado hasta aquí conmigo, toma mi mano arrugada, que te llevaré por los rincones más oscuros de mi memoria, esos que intenté olvidar por tantos años, pero que siguen aquí grabados en mi alma como cicatrices que ni el tiempo logra borrar. Hacía 3 días que mi mamá había avisado por carta que solo volvería después de un mes más. 3 días que mi papá andaba cabizbajo, trabajando todavía más, saliendo antes incluso de que cantara el gallo y volviendo cuando la noche ya había devorado hasta el último rayo de sol. 3 días que mi hermano Juvenal andaba misteriosamente tranquilo, hasta ayudando en casa, cosa que nunca hacía. Aquella noche la lluvia caía tan fuerte que parecía querer llevarse nuestra casita. Las gotas golpeaban el techo de lámina haciendo un ruido ensordecedor. Los relámpagos cortaban el cielo iluminando la cocina por segundos, y los truenos sacudían las paredes como si fueran de papel. Noches así eran comunes en Arandas, pero esta tenía algo diferente, un peso en el aire que hasta yo, con mis 11 años, podía sentir. Mi papá había vuelto más temprano del trabajo por causa de la tormenta. Estaba sentado en la mesa de la cocina, iluminado por la luz débil del quinqué, contando los billetes de dinero que había conseguido con la venta del maguey de aquella semana. No era mucho, pero junto con lo que tenía guardado, alcanzaba para comprar víveres para el mes y aún guardar un poquito. Mira, Angelina, me mostró algunas monedas poniéndolas en mi mano pequeña. Esto es para ti, para comprar ese cuaderno nuevo que necesitabas para la escuela. Sonreí sintiendo el metal frío en la palma de la mano, pensando en el cuaderno de pasta dura que había visto en la tienda de don Joaquín. Era tan bonito, con dibujo de flores en la portada. Sería el primer cuaderno nuevo que tendría, no uno de esos reaprovechados que la maestra conseguía para los niños más pobres. Fue en ese momento que Juvenal entró en la cocina. Tenía una mirada extraña, como vidriosa, y olía a tequila, aunque estaba lo suficientemente sobrio para caminar sin tambalearse. —¿Contando dinero, papá? —¿Cuánto hay ahí? —preguntó, jalando una silla y sentándose frente a mi papá. —No es asunto tuyo, Juvenal. Ve a dormir que ya es tarde. —¿No es asunto mío? ¿Y de quién es entonces? Soy tu hijo, tengo derecho a saber. Mi papá respiró hondo, guardando los billetes en el bolsillo de su camisa gastada. Tengo lo suficiente para que no pasemos hambre este mes y para comprar material de la escuela para tu hermana. Juvenal se rió, una risa seca, sin alegría. ¿Material de escuela? ¿Para qué? ¿Para que ella termine igual que nosotros, atrapada en este fin del mundo? La única que se salvó fue mamá, que tuvo el valor de irse. Tu madre no se fue, muchacho. Está trabajando, mandando dinero para ayudarnos. Es diferente. No es diferente. Ella no vuelve porque ya no aguanta esta vida miserable, y yo tampoco la aguanto más. Mi papá se levantó de la silla, los ojos chispeando de rabia contenida. Entonces vete tú también. Ya estás grande, bien puedes buscarte la vida en otro lado. Solo no vengas creyendo que te vas a llevar el dinero que yo sudé para ganar. Fue cuando vi a mi hermano sacar algo del cinturón. Al principio, con la luz débil del quinqué, no identificaba qué era. Solo cuando el metal reflejó el resplandor de un relámpago que rasgó el cielo,
Vi que era un cuchillo. No un cuchillo cualquiera, sino el cuchillo de caza de mi papá, aquel que usaba para cortar maguey, con mango de madera tallada y hoja larga y afilada. «Dame el dinero, papá». Juvenal habló con una voz diferente, más fría de lo que jamás había escuchado. «Dame todo lo que tienes ahí, y lo que tienes escondido debajo del colchón también». Mi papá se quedó quieto, los ojos fijos en el cuchillo, después en el rostro del hijo. No había miedo allí, solo una profunda tristeza, una decepción que parecía pesar toneladas. «¿Así que es esto? ¿Vas a robar a tu propio padre? ¿Al hombre que te dio la vida, que te crió, que siempre puso comida en tu boca? Deja el drama. No es robo, es solo tomar lo que es mío por derecho. Tú nunca me lo ibas a dar de todas formas. Guardé cada centavo pensando en el futuro de ustedes dos». Mi papá habló con la voz entrecortada. «Para que ustedes tuvieran algo mejor de lo que yo tuve». «¿Y así es como agradeces?». Juvenal avanzó, el cuchillo apuntando al pecho de mi papá. «Basta de charla. ¿Dónde está el dinero?». Todo fue muy rápido. Mi papá intentó sujetar el brazo de mi hermano, lucharon, tiraron el quinqué que se apagó al caer y quedamos en la oscuridad completa, iluminada solo por los relámpagos ocasionales. Escuché gritos, sonidos de pelea, cosas cayendo al suelo. Me quedé paralizada en un rincón, muda de terror, incapaz de correr o gritar pidiendo ayuda. Cuando un relámpago más fuerte iluminó la cocina por algunos segundos, vi la escena que cambiaría mi vida para siempre. Mi hermano de pie, el cuchillo en la mano goteando sangre, mi papá en el suelo, una mancha oscura extendiéndose por su camisa clara, los ojos abiertos fijos en el techo, la boca entreabierta como si quisiera decir algo más. El trueno que vino después del relámpago se tragó mi grito de horror. Juvenal se volvió hacia mí, solo entonces dándose cuenta de que yo estaba allí todo el tiempo, presenciando todo. Sus ojos encontraron los míos, y lo que vi allí me heló hasta el alma. No había remordimiento, no había conmoción, solo una frialdad calculadora, como si apenas hubiera matado una gallina para el almuerzo, no quitado la vida a su propio padre. «¿Viste lo que me hiciste hacer, Angelina?», dijo, con voz extrañamente tranquila. «La culpa es tuya también. Si no te hubieras puesto del lado de él, si no estuvieras siempre acusándome...». Di un paso atrás, topándome con la pared fría. Sabía que necesitaba correr, gritar, buscar ayuda, pero mi cuerpo no obedecía. Era como estar atrapada en una pesadilla de esas en que uno intenta gritar, pero ningún sonido sale. «Ahora somos solo nosotros dos», continuó, acercándose despacio. «Hasta que mamá vuelva, vas a tener que obedecerme. Y si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, bueno, ya viste de lo que soy capaz». Asentí con la cabeza, temblando tanto que mis dientes castañeteaban. No era una promesa, era puro terror. Juvenal encendió el quinqué caído, iluminando nuevamente la cocina. El cuerpo de mi papá yacía en el suelo, los ojos todavía abiertos, mirando a la nada. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo amaba, pero la mirada de mi hermano me mantuvo clavada en el lugar. «Ve a tu cuarto y no salgas de ahí hasta que yo te diga», ordenó, ya agachándose para revisar los bolsillos de mi papá. «Tengo que limpiar este desastre». Corrí a mi cuartito, un área separada apenas por una cortina vieja. Me tiré en el petate que servía de cama y enterré la cara en la almohada para ahogar los sollozos. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que el cuerpo me dolía de tanto temblar, hasta que el cansancio finalmente me arrastró a un sueño inquieto, lleno de pesadillas. Cuando desperté a la mañana siguiente, por un segundo glorioso, olvidé lo que había sucedido. Fue solo una pesadilla, pensé, un sueño horrible. Pero entonces escuché a mi hermano moviéndose en la cocina, y todo volvió como una ola gigante, ahogándome. Me levanté despacio y aparté la cortina. La cocina estaba limpia, sin ninguna señal del horror de la noche anterior. El piso había sido fregado, los muebles arreglados.
Era como si nada hubiera ocurrido allí, excepto que mi papá no estaba en ningún lado. «Buenos días, hermanita». Juvenal habló con una normalidad perturbadora. Estaba sentado a la mesa contando dinero. El dinero de mi papá. «¿Dormiste bien?» No respondí. Mis ojos recorrieron la cocina buscando alguna señal de mi papá, alguna prueba de lo que había visto. «Si estás buscando al papá, no lo vas a encontrar», dijo, notando mi mirada. «Lo enterré allá en el fondo del patio, debajo de aquel mezquite viejo. Nadie va a buscar ahí». Sentí mi estómago revolverse. Hablaba de la muerte de nuestro padre como si fuera la cosa más natural del mundo, como si no acabara de matar a la persona que nos dio la vida, que cuidó de nosotros, que trabajó hasta que las manos le sangraran para darnos lo poco que teníamos. «¿Por qué?», fue la única palabra que logré decir, la voz tan débil que apenas me oí a mí misma. «Porque estaba en mi camino, porque nunca me iba a dar lo que yo necesitaba, porque siempre te prefirió a ti, la hijita obediente, la consentida de papá». Había tanto odio en aquellas palabras que di un paso atrás. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de cuánto mi hermano odiaba no solo nuestra vida, sino a mí y a papá también? «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté, todavía incapaz de procesar completamente la nueva realidad en la que me encontraba. «Ahora vamos a vivir a nuestra manera hasta que mamá vuelva. Tú seguirás yendo a la escuela como si nada hubiera pasado. Si alguien pregunta por papá, dices que se fue a trabajar lejos, en el corte de madera en San Juan. Y cuando mamá vuelva, bueno, le diremos lo mismo». Se levantó de la silla y vino hacia mí. Instintivamente retrocedí hasta sentir la pared fría en mi espalda. «¿Y recuerda, Angelina?», dijo, sujetando mi barbilla con fuerza, obligándome a mirar a sus ojos. «Si le cuentas a alguien, a cualquier persona, lo que pasó aquí anoche, haré contigo lo mismo que hice con él. ¿Entendiste?». Asentí, las lágrimas corriendo silenciosas por mi rostro. «Excelente. Ahora límpiate esa cara y ve a buscar agua al manantial. La vida continúa». La vida continuaba. Sí, pero ya no era vida. Era supervivencia en el sentido más crudo. Cada minuto en aquella casa se transformó en una tortura. Cada rincón guardaba recuerdos de mi papá, cada objeto me recordaba a él, y cada mirada de mi hermano me recordaba que estaba sola con un asesino. Si me estás acompañando hasta aquí, en este viaje doloroso por mi pasado, quisiera agradecerte de corazón. Compartir esta historia después de tantos años todavía duele, pero también alivia un peso enorme. Cada comentario de ustedes me da fuerzas para continuar. Y si pueden dejar su like, ayuda a que este canal llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar que incluso en los momentos más oscuros todavía es posible encontrar un camino de vuelta a la luz. En los días que siguieron, intenté mantener una apariencia de normalidad. Iba a la escuela, volvía, hacía las tareas de la casa. Cuando las vecinas preguntaban por mi papá, repetía la mentira que Juvenal había creado. Se fue a trabajar en un corte de madera en San Juan. Va a estar fuera unos meses. Por dentro me estaba muriendo poco a poco. Por la noche, acostada en mi petate, lloraba silenciosamente, aferrada a la camisa vieja de mi papá que había escondido debajo de la almohada. Durante el día evitaba al máximo estar cerca de mi hermano, pero en una casa pequeña como la nuestra, era casi imposible. Juvenal comenzó a beber más, a quedarse más tiempo en casa. Usaba el dinero de mi papá para comprar tequila, para apostar en las peleas de gallos del pueblo. A veces volvía trayendo regalos extraños para mí, un listón para el cabello, un espejito pequeño, cosas que ni quería tocar sabiendo de dónde venía el dinero para comprarlas. Con el paso de los días, noté que su mirada hacia mí estaba cambiando. Ya no era solo la mirada de amenaza, de control. Era algo diferente, algo que me hacía sentir sucia solo de estar en el mismo cuarto que él, algo que hacía que mi estómago se revolviera y mi corazón se acelerara de miedo. Una parte de mí sabía lo que estaba por venir, y esa parte ya estaba pensando en cómo podría defenderme cuando llegara el momento, porque sabía, en el fondo de mi alma, que lo peor todavía estaba por venir. Fue un jueves,
casi 2 semanas después de la muerte de mi papá, que mi peor pesadilla comenzó a hacerse realidad. Había vuelto de la escuela más temprano porque la maestra necesitó ir al pueblo a resolver unos problemas. El día estaba caluroso, sofocante, anunciando tormenta para más tarde. Al llegar a casa, encontré a Juvenal sentado en la mesa de la cocina, 3 botellas de tequila vacías a su lado, los ojos enrojecidos y una sonrisa que me heló el alma. «Llegaste temprano hoy, hermanita», dijo, con la voz arrastrada por la bebida. «Ven acá, siéntate aquí cerca de tu hermano». «Tengo que lavar ropa en el manantial», respondí, tratando de escapar. «Se está acumulando. La ropa puede esperar. Ven acá». Había algo en su tono que no dejaba espacio para discusión. Lentamente me acerqué, manteniendo una distancia segura, sujetando fuerte la correa de la bolsa de manta donde cargaba mis cuadernos. «¿Sabes, Angelina?», comenzó, examinándome de una manera que hizo que todo mi cuerpo temblara de repulsión. «Te estás pareciendo a mamá. Los mismos ojos, la misma forma de caminar». Di un paso atrás, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Conocía esa mirada. Era la misma que veía en los hombres mayores cuando miraban a las niñas que ya tenían cuerpo de mujer, aún teniendo apenas 13, 14 años. «Eres mi hermano», dije, con la voz débil de miedo. «Para con esto». Él se rió, una risa que no tenía nada de alegría. «¿Y qué? En esta casa las reglas ahora son mías». «Tu papá ya no está aquí para protegerte. Tu mamá está lejos. ¿Quién va a impedirlo?». En ese momento hice lo único que podía. Corrí. Corrí hacia afuera de la casa como si el mismo diablo estuviera detrás de mí, hacia el monte, hacia cualquier lugar que estuviera lejos de él. Escuché sus gritos llamándome, después el sonido de él tropezando y cayendo, probablemente demasiado borracho para alcanzarme. Me quedé escondida en el monte por horas, temblando de miedo, imaginando lo que pasaría cuando tuviera que volver. La lluvia que amenazaba finalmente llegó, fuerte, despiadada, dejándome empapada hasta los huesos. Aún así, preferí quedarme allí bajo el agua que volver a aquella casa que un día fue mi hogar y ahora se había transformado en mi prisión. Solo volví cuando ya estaba completamente oscuro, rezando para que Juvenal hubiera bebido tanto que estuviera desmayado. Por suerte, fue lo que encontré. Él tirado en la cama, roncando fuerte, apestando a tequila y sudor agrio. Me encerré en mi cuartito, empujando un baúl pesado contra la cortina que nos separaba, sabiendo que aquello no me protegería de verdad, pero dándome una falsa sensación de seguridad. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo de palma, pensando en cómo huir, en cómo sobrevivir. Pensé en mi mamá, que debía volver en algunas semanas si la carta que mandó estaba en lo cierto. ¿Lograría aguantar hasta entonces? Y aunque aguantara, ¿me creería cuando le contara lo que Juvenal le había hecho a papá? ¿O se pondría del lado de él, que siempre fue su favorito? A la mañana siguiente, Juvenal despertó con una resaca terrible, vomitando en el patio, maldiciendo al mundo. Aproveché para escapar temprano, antes incluso de que se diera cuenta de que estaba saliendo, y me fui a la escuela. Allí, al menos, me sentía segura, lejos de sus garras. Fue en la escuela, sentada en un rincón del patio comiendo la comida, que comencé a trazar un plan. No podía seguir viviendo así, esperando cada día a que ocurriera lo peor. Necesitaba defenderme, necesitaba hacer algo. ¿Está todo bien, Angelina?, me preguntó la maestra Aurora, notando mi silencio, las ojeras profundas, la forma en que me asustaba con cualquier ruido más fuerte. «Sí, maestra. Solo extraño a mi papá», respondí, la mentira ya saliendo fácilmente después de tantas veces repetida. «Es normal, querida. Trabajar lejos no es fácil para nadie, pero pronto regresará, ¿verdad?». Asentí, tragándome las lágrimas. Si ella supiera la verdad, si yo pudiera contarle. Pero el miedo era mayor, el miedo de que nadie me creyera, el miedo de lo que Juvenal me haría si descubriera que había hablado. Volví a casa lo más tarde que pude,
tomando el camino más largo, parándome a recoger algunas frutas silvestres, buscando cualquier excusa para no llegar. Cuando finalmente no tuve más remedio, entré despacio, esperando lo peor. Juvenal estaba extrañamente tranquilo. Hasta había hecho comida, arroz con frijoles medio crudos, pero aún así, comida. Angelina dijo cuando me vio entrar: «Ven a comer, hice cena para nosotros». Desconfié de esa amabilidad repentina, pero tenía tanta hambre que me senté y comí en silencio, manteniendo siempre los ojos en el plato, evitando encontrar su mirada. «Perdón por lo de ayer», dijo después de un rato. «Estaba borracho. Dije tonterías. Eres mi hermanita. No debería haber dicho esas cosas». Quería creer. Por un segundo breve quise creer que el Juvenal de antes, el hermano que jugaba conmigo cuando era pequeña, que me cargaba en los hombros por los senderos del monte, había vuelto. Pero había visto lo suficiente para saber que las palabras no significaban nada para él. «Está bien», respondí, todavía sin mirarlo. «Me voy a dormir. Estoy cansada». En los días que siguieron, Juvenal mantuvo esa falsa gentileza. Hacía comida, preguntaba cómo había estado la escuela, hasta arregló el techo que tenía goteras. Pero yo noté las cosas pequeñas, la forma en que sus ojos me seguían por la casa, cómo siempre encontraba una excusa para rozarme cuando pasaba, cómo se quedaba mirándome dormir a través de la cortina delgada que separaba nuestros cuartos. Cada noche era un tormento, acostada en la oscuridad, escuchando su respiración del otro lado, rezando para que no decidiera que esa sería la noche en que la delgada barrera entre nosotros sería rota. Ah, mis queridos, qué difícil es hablar de estas cosas, incluso después de tanto tiempo. El corazón todavía se aprieta, las manos todavía tiemblan al recordar. Pero necesito contarlo. Necesito sacar este veneno que quedó guardado dentro de mí por décadas. Fue una noche de sábado que lo inevitable ocurrió. Juvenal había salido durante el día, volvió tarde oliendo a tequila, como siempre. Yo ya estaba acostada, fingiendo dormir, cuando lo escuché apartar la cortina de mi cuarto. «Sé que estás despierta, Angelina», susurró, con la voz pastosa. «Deja de fingir». Me quedé inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sentí su peso haciendo hundirse el petate cuando se sentó a mi lado. «Me has estado evitando, hermanita. ¿Por qué? Somos solo nosotros dos ahora. Tenemos que cuidarnos el uno al otro». Su mano pesada tocó mi brazo y fue como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Todo mi cuerpo reaccionó con repulsión. «Déjame en paz, Juvenal», dije, con la voz temblorosa, alejándome lo máximo que podía. «No seas así», insistió, la mano ahora sujetando mi brazo con fuerza. «Yo te cuido, te doy comida, techo. ¿Así es como agradeces?» «Por favor», supliqué, las lágrimas ya corriendo. «Soy tu hermana. Esto está mal». Sus manos subieron hasta mi cuello, apretando ligeramente, una amenaza clara. «Lo que está mal es que hayas nacido y robado toda la atención de papá y mamá. Lo que está mal es que siempre fueras la consentida, la protegida. Ahora es mi turno de tener lo que quiero». Fue cuando algo estalló dentro de mí. Aquel miedo paralizante que sentía dio lugar a una rabia inmensa, una furia que nunca había experimentado antes. En la oscuridad, mi mano tanteó alrededor y encontró las tijeras viejas que usaba para cortar retazos. En un movimiento rápido, apunté al brazo de él y se las clavé con toda mi fuerza. El grito que Juvenal dio debió despertar hasta a las lechuzas en el monte. Saltó hacia atrás, sujetándose el brazo que sangraba. «¡Desgraciada! ¡Te voy a matar por esto!». Aproveché el momento y corrí. Corrí hacia afuera de la casa, hacia la oscuridad de la noche, hacia el monte, sin importarme las espinas que rasgaban mis pies descalzos, las ramas que azotaban mi rostro. Corrí hasta quedarme sin aliento, hasta que las piernas flaquearon y caí de rodillas en la tierra húmeda. Pasé toda la noche escondida en una cueva pequeña que conocía desde niña, temblando de frío y miedo, imaginando qué haría cuando amaneciera. No podía volver a casa
eso era seguro. Juvenal me mataría después de lo que hice. No podía ir al pueblo. Todos harían preguntas que no podía responder. No podía buscar a la policía. En mi cabeza de niña creía que sería culpable de la muerte de mi papá, ya que no había hecho nada para impedirla. Fue allí, en aquella cueva oscura, con hambre y frío, que tomé la decisión más difícil de mi vida. Huiría, dejaría todo atrás e intentaría llegar hasta mi mamá en Lagos de Moreno. No tenía idea de cómo lo haría, pero cualquier cosa era mejor que volver a aquella casa. Cuando el sol salió, salí de mi escondite y fui hasta el camino principal, decidida a seguir en la dirección que creía que era hacia Lagos de Moreno. Caminé todo el día, los pies sangrando, el estómago rugiendo de hambre, parando solo para beber agua en los arroyos y comer algunas frutas silvestres que reconocía como seguras. Al final del día, exhausta, me refugié en una choza abandonada en medio del monte. Estaba tan cansada que me dormí inmediatamente, acostada en el suelo duro, usando el brazo como almohada. Desperté con el ruido de pasos. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la silueta en la puerta. Era un hombre. Por un segundo aterrador, pensé que Juvenal me había encontrado, pero cuando habló, me di cuenta de que era una voz diferente. «Niña, ¿qué estás haciendo aquí sola?» Era don Tiburcio, un viejo cabritero que a veces pasaba por nuestra casa para vender cabras a mi papá. Me reconoció inmediatamente. «Angelina, hija de Antenor, ¿qué te pasó, criatura? Estás toda lastimada». Quería contarle todo, sobre mi papá, sobre mi hermano, sobre el horror que había vivido en las últimas semanas, pero las palabras no salían. El miedo todavía me dominaba. Me perdí. Fue todo lo que pude decir. Estaba buscando el camino hacia Lagos de Moreno, donde mi mamá está trabajando. Don Tiburcio me miró desconfiado, pero no hizo más preguntas. «Vas en dirección equivocada, niña. Lagos queda para el otro lado. Ven, te llevaré hasta el camino que va para allá. Hay carretas que pasan llevando mercancía. Tal vez consigas un aventón». Seguí al viejo en silencio, agradecida por la ayuda, pero todavía temblando de miedo, mirando constantemente hacia atrás, esperando ver a Juvenal surgiendo del monte en cualquier momento. Llegamos al camino principal cuando el sol ya estaba alto. Don Tiburcio me dejó allí con un pedazo de pan que sacó de su propia mochila. «Quédate aquí, niña. Pronto pasará alguien yendo al pueblo. Pero, ¿estás segura de que no quieres volver a casa? Tu papá debe estar preocupado». Tragué saliva, casi dejando escapar la verdad. «No, no puedo volver. Necesito encontrar a mi mamá». Él asintió, todavía desconfiado, pero me dejó allí y siguió su camino. Me quedé sentada al borde del camino por horas, observando el escaso movimiento, reuniendo valor para pedir aventón al primer vehículo que pasara. Fue cuando escuché el sonido de cascos de caballo acercándose. Me levanté esperanzada, imaginando que podría ser alguien conocido que pudiera ayudarme. Pero cuando el jinete se acercó más, mi sangre se heló. Montado en un caballo bayo, con un vendaje improvisado en el brazo y los ojos inyectados de odio, estaba Juvenal. «Te encontré, hermanita», dijo, desmontando y viniendo hacia mí. «¿Realmente creíste que podías huir de mí? Ustedes que me están escuchando hasta ahora, imaginen el terror que sentí en ese momento. Estaba exhausta, lastimada, sin fuerzas para correr nuevamente. Juvenal me jaló del brazo con violencia, arrastrándome hacia el caballo. «Vamos a casa. Tenemos asuntos pendientes, tú y yo». Fue cuando me di cuenta de que esa podría ser mi última oportunidad. Si volvía a casa con él, probablemente no viviría para contar la historia. En ese instante desesperado, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. «Vamos a casa. Tenemos asuntos pendientes, tú y yo». Las palabras de Juvenal todavía resonaban en mi cabeza mientras me arrastraba hacia el caballo. Mis piernas temblaban, mi corazón parecía querer saltar por mi boca. En ese instante, algo dentro de mí despertó, una fuerza que no sabía que tenía, nacida de la más pura desesperación. Mientras él se giraba para montar en el caballo, todavía sujetando mi brazo, mi mano libre encontró una piedra grande en el suelo. Sin pensarlo 2 veces, la levanté
y golpeé con toda mi fuerza en su cabeza. El ruido fue horrible, como un coco verde partiéndose. Juvenal se tambaleó, me soltó y cayó de rodillas, la mano en la cabeza donde la sangre ya comenzaba a correr. «Maldita», murmuró, intentando levantarse, pero cayendo de nuevo. No esperé para ver qué pasaría después. Monté en su caballo con una agilidad que ni sabía que tenía y partí al galope sin mirar atrás, sin importarme si había matado a mi hermano o solo lo había dejado herido. En ese momento solo pensaba en escapar, en sobrevivir. Cabalgué por horas, siguiendo el camino principal, rezando para estar en la dirección correcta hacia Lagos de Moreno. El caballo, un animal manso acostumbrado a Juvenal, obedecía a mis comandos básicos. Cuando anocheció, paré en un pequeño claro alejado del camino. Tenía miedo de continuar en la oscuridad, de perderme, y también necesitaba descansar. Amarré el caballo a un árbol, le di agua en un arroyo cercano y me acurruqué debajo de un árbol grande, temblando de frío y miedo. No logré dormir. Cada ruido del monte me asustaba, cada sombra parecía ser Juvenal viniendo a buscarme. Y más que el miedo de él, me atormentaba la duda. ¿Había matado a mi propio hermano? ¿Ahora era asesina igual que él? Cuando el primer rayo de sol atravesó las hojas de los árboles, me levanté adolorida y monté nuevamente. Necesitaba continuar. Necesitaba encontrar a mi mamá antes de que Juvenal me encontrara, si es que todavía estaba vivo. Hacia el mediodía, divisé las primeras casas de un pueblo que no conocía. Paré en una tienda y pregunté al dueño, un hombre gordo de bigote grueso, si estaba en el camino correcto hacia Lagos de Moreno. «Sí, niña. Sigue este camino unas 20 kilómetros más y llegarás. Pero, ¿qué hace una criatura como tú sola por estos rumbos? ¿Y ese caballo de quién es?» «Es de mi papá», mentí, el corazón acelerado. «Me mandó a buscar a mi mamá, que trabaja en el taller de costura en Lagos. Está enfermo». El hombre me miró desconfiado, pero asintió. «¿Quieres un poco de agua? Tienes cara de quien no bebe ni come hace días». Acepté el agua y un pedazo de pan con chorizo que me ofreció, devorándolo en segundos. Solo entonces me di cuenta de lo hambrienta que estaba. Agradecí y seguí mi viaje, ahora con la certeza de que estaba en el camino correcto. Por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar, divisé las primeras casas de material de Lagos de Moreno. Era un pueblo pequeño, pero para mí, acostumbrada a arandas, parecía enorme. Calles empedradas, algunas tiendas, una iglesia grande en la plaza central. Me quedé deslumbrada y al mismo tiempo aterrorizada. ¿Cómo encontraría a mi mamá en aquel lugar? Paré nuevamente en una tienda y pregunté dónde quedaba el taller de costura. El dueño, un señor de cabellos blancos, me indicó el camino. Al final de la calle principal, un galpón grande con cartel azul. No hay forma de equivocarse. Seguí las indicaciones, el corazón en la garganta. Cuando finalmente divisé el galpón con el cartel «Confecciones Santa Rita», desmonté del caballo y lo amarré a un poste cercano. Mis piernas apenas me sostenían cuando entré por la puerta principal. Una campanilla sonó cuando abrí la puerta. Una joven vino a atenderme, frunciendo el ceño al ver mi estado. Sucia, lastimada, con la ropa rasgada. «¿Puedo ayudarte?», preguntó desconfiada. «Busco a mi mamá, Aparecida Matos. Ella trabaja aquí». El rostro de la joven se iluminó con una sonrisa. «Ah, doña Sida, claro, está en el fondo. ¿Quieres que la llame?». Me sentí incapaz de hablar más. La emoción de estar tan cerca de mi mamá después de todo lo que había pasado me dejó sin palabras. La joven desapareció por una puerta al fondo y pocos segundos después escuché la voz que más quería oír en el mundo entero. «Angelina, mi niña». Y allí estaba ella, mi mamá, más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas, pero aún así la persona más hermosa que jamás había visto. Corrí a sus brazos y me derrumbé llorando, sollozando tan fuerte que parecía que iba a partirme en dos. «¿Qué pasó, hija? ¿Por qué estás así, toda lastimada?
¿Dónde están tu papá y tu hermano? Era la hora de contarlo todo, de desahogar todo aquel horror que había vivido en las últimas semanas. Pero las palabras no salían. ¿Cómo contarle a mi mamá que su hijo mayor había matado a su marido? ¿Que había intentado abusar de su propia hermana? ¿Que yo tal vez había matado a mi hermano con una pedrada en la cabeza? Calma, hija, dijo, abrazándome más fuerte. Vamos a la casa donde estoy quedándome. Allí me cuentas todo. La casa era un cuarto pequeño en la parte trasera del taller, con una cama individual, una cocinita y un baño minúsculo. Aún así, parecía un palacio comparado con el horror que había dejado atrás. Mamá calentó agua, me dio un baño como hacía cuando yo era pequeña, cuidó de mis heridas, me dio comida caliente. Solo después, sentadas en el borde de la cama, ella tomó mis manos y pidió: «Ahora cuéntame, hija, todo». Y conté, con la voz entrecortada por sollozos. Conté sobre las peleas cada vez peores entre mi papá y Juvenal. Conté sobre la noche de la tormenta, sobre el cuchillo, sobre la sangre de mi papá manchando el piso de la cocina. Conté sobre los días de terror sola con mi hermano, sobre sus amenazas, sobre la noche en que intentó tocarme. Conté sobre mi huida, sobre la pedrada, sobre mi viaje desesperado hasta encontrarla. Cuando terminé, mi mamá estaba pálida como un fantasma, las manos temblando, las lágrimas corriendo silenciosas por el rostro marcado por el trabajo duro. «Dios mío», susurró, abrazándome con fuerza. «Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice dejándolos solos con él?» Ella siempre supo que Juvenal era problemático, violento a veces, pero nunca imaginó que pudiera llegar a tanto. La culpa que vi en sus ojos era casi insoportable. «No es tu culpa, mamá», dije tomando sus manos. «Tú no sabías, nadie sabía». Aquella noche dormí abrazada a mi mamá en la camita estrecha, exhausta física y emocionalmente, pero por primera vez en semanas, sintiéndome segura. La pesadilla había terminado, o al menos eso era lo que yo pensaba. A la mañana siguiente, fuertes golpes en la puerta nos despertaron. Mamá abrió y se encontró con dos hombres. Uno era el comisario del pueblo, el otro un policía. Detrás de ellos, pálido y con la cabeza vendada, estaba Juvenal. «Doña Aparecida», dijo el comisario, quitándose el sombrero. «Su hijo aquí hizo una denuncia grave. Dice que su hija le robó el caballo e intentó matarlo con una pedrada». Mi mundo se derrumbó nuevamente. Juvenal me había encontrado, y peor, había llegado antes que yo, armando su versión de la historia. «Comisario», mi mamá habló con una firmeza que no imaginaba que tuviera. «Mi hija llegó ayer aquí y me contó una historia muy diferente. Dijo que el hermano mató al padre de ella, mi esposo, y después intentó abusar de ella». El comisario miró de Juvenal a mí, el ceño fruncido. «Esas son acusaciones muy serias, señora. ¿Tiene pruebas?» «Tengo el testimonio de mi hija. Y si usted va hasta nuestra casa en Arandas, encontrará el cuerpo de mi esposo enterrado debajo del mezquite en el fondo del patio». El rostro de Juvenal se contorsionó de odio. «Está mintiendo. Esta peste está inventando historias. Yo nunca haría eso». El comisario levantó la mano pidiendo silencio. «Vamos todos a la comisaría. Esto necesita ser investigado correctamente». Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Sentada en una sala pequeña y sofocante de la comisaría, conté una vez más mi historia, cada detalle, cada horror. El comisario escuchaba, tomando notas, el rostro impasible. «Voy a mandar hombres hasta Arandas», dijo cuando terminé. «Si encuentran el cuerpo como usted dijo, su hermano responderá por homicidio. Mientras tanto, ustedes dos se quedan aquí en el pueblo». Pasé 3 días en agonía, esperando noticias. Juvenal estaba preso en una celda de la comisaría, y yo me moría de miedo de que lograra escapar, de que viniera tras de mí nuevamente. No conseguía dormir, no conseguía comer. Cada ruido en la calle me hacía saltar. El cuarto día, el comisario apareció en el cuartito donde estábamos hospedadas. Su rostro estaba grave.
Encontramos el cuerpo exactamente donde la niña dijo. Estaba enterrado debajo del mezquite. Mi mamá se derrumbó en una silla, las manos en el rostro, sollozando. Yo me quedé paralizada. Una mezcla de alivio y horror. Por un lado, me habían creído. Juvenal iba a pagar por lo que hizo. Por otro, la confirmación de la muerte de mi papá lo hacía todo demasiado real, demasiado doloroso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi mamá entre sollozos. Su hijo va a ser trasladado a la cárcel en Guadalajara, donde esperará juicio. Es menor de edad, tiene 16 años, pero por el crimen que cometió, responderá como adulto. La pena por homicidio doblemente calificado puede llegar a 30 años. 30 años. Aquel número resonó en mi cabeza. Juvenal estaría preso hasta ser un hombre viejo. Debería sentirme vengada, aliviada, pero lo que sentía era solo un vacío enorme, una tristeza que parecía no tener fin. Habíamos perdido todo. Mi papá estaba muerto. Mi hermano iba a pasar la vida en la cárcel. Nuestra casa en Arandas estaba ahora manchada por recuerdos demasiado horribles para que volviéramos. En los meses que siguieron, mi mamá y yo intentamos reconstruir nuestras vidas. Ella continuó trabajando en el taller, y yo comencé a ayudar también, aprendiendo a coser. Dormíamos juntas en el cuartito del fondo, ahorrando cada centavo para algún día alquilar una casita solo para nosotras. El juicio de Juvenal ocurrió casi un año después. Fue la primera vez que lo vi desde aquel día en la comisaría. Estaba más delgado, más pálido, pero la mirada de odio seguía siendo la misma. Cuando me vio entrando al tribunal, sus ojos se entrecerraron y murmuró algo que no pude oír, pero logré leer en sus labios: «Te atraparé algún día». Aquellas palabras me helaron el alma. Incluso con él esposado, rodeado de policías, incluso sabiendo que sería condenado, el miedo que sentí fue casi paralizante. Fue cuando entendí que nunca estaría realmente segura mientras él estuviera vivo. Y fue en aquel momento, sentada en el banco duro de aquel tribunal, que comencé a planear mi verdadera venganza. No bastaba con que fuera preso, no bastaba con que pagara por sus crímenes en la cárcel. Yo quería que sufriera como me había hecho sufrir. Quería que sintiera el mismo miedo, la misma impotencia, la misma desesperación. La noche después del juicio, donde Juvenal fue condenado a 25 años de prisión, volví a nuestro cuartito y comencé a trazar mi plan. Era un plan largo, que exigiría paciencia, determinación y un tipo de frialdad que ni sabía que poseía. Primero, necesitaba volverme financieramente independiente. Comencé a trabajar más horas en el taller, aprendiendo todos los secretos de la costura. Después, comencé a hacer trabajos extra por la noche, cosiendo ropa a medida para las señoras ricas del pueblo. Mi talento natural con aguja e hilo pronto me hizo conocida, y en pocos años, a los 18, ya había juntado dinero suficiente para alquilar una casita pequeña para mí y mi mamá. A los 20 abrí mi propio taller de costura, un espacio minúsculo en el centro del pueblo. A los 22 ya tenía 3 empleadas trabajando para mí. A los 25 compré mi primera casa propia, una construcción de 2 pisos con portal, algo que jamás imaginé poseer. Todo ese tiempo no dejé de seguir el paradero de Juvenal. Cada 6 meses iba hasta Guadalajara y verificaba si seguía en la cárcel. Descubrí que era un preso problemático, siempre metiéndose en peleas, siempre en la celda de castigo. Cuando cumplí 27 años, supe que Juvenal había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad en Ciudad de México, después de intentar matar a otro preso. Aquella noticia debería alegrarme. Estaba aún más lejos, aún más contenido, pero solo aumentó mi determinación. Mi plan apenas comenzaba. Si me están acompañando hasta aquí en este viaje sombrío, sepan que lo peor o lo mejor, dependiendo del punto de vista, todavía estaba por venir. La verdadera venganza, aquella que planeé meticulosamente durante años, solo vendría cuando Juvenal creyera que finalmente estaba libre, cuando pensara que había escapado de su pasado, cuando creyera que podía volver a aterrorizarme. El tiempo pasó,
marcando su ritmo implacable en mis arrugas, en mis cabellos que comenzaban a mostrar las primeras canas. Mamá enfermó, una enfermedad en los pulmones que los médicos dijeron que era por el polvo de tela que respiró durante años en el taller. Cuidé de ella hasta el final, viendo a aquella mujer fuerte debilitarse lentamente hasta que una noche simplemente no despertó. Su muerte me dejó vacía por meses. Era como si el último vínculo con mi vida anterior se hubiera roto. Solo quedaba Juvenal y mi plan de venganza que se había convertido en la razón de mi existencia. Fue cuando cumplí 35 años que recibí la noticia que tanto temía y al mismo tiempo esperaba con una ansiedad enfermiza. Juvenal había conseguido libertad condicional por buen comportamiento, después de cumplir poco más de 20 años de su condena. Mi corazón se aceleró al leer la carta oficial. Después de tantos años, él estaría libre. Libre para volver. Libre para cumplir la promesa silenciosa que había hecho en el tribunal tantos años atrás. Pero yo ya no era aquella niña asustada de 11 años. Era una mujer exitosa, respetada, con recursos y contactos. Y, lo más importante, estaba preparada para él. La noticia de la libertad condicional de Juvenal cayó como una piedra en mi estómago. 20 años habían pasado desde aquella noche terrible, pero el miedo que sentí al leer aquella carta oficial era tan real como el día en que huí por primera vez. Solo que ahora todo era diferente. Yo era diferente. Lagos de Moreno se había convertido en mi hogar. De costurera modesta, me transformé en la dueña del mayor taller de costura del pueblo. El atelier Angelina tenía una casa bonita en la calle principal, el respeto de la comunidad y algo que Juvenal jamás esperaría: influencia. Los años de trabajo duro me rindieron no solo dinero, sino conexiones con personas poderosas de la región: el alcalde, el comisario, jueces. Todos me conocían y respetaban. Durante 2 décadas, además de construir mi negocio, cultivé esas amistades estratégicamente. Siempre supe que un día Juvenal podría salir de la cárcel y quería estar preparada. Cada cena que ofrecía a autoridades, cada donación que hice para la campaña del alcalde, cada vestido de fiesta que cosí gratis para la esposa del comisario, todo formaba parte de mi plan. La carta decía que Juvenal sería liberado la semana siguiente, un miércoles. También informaba que, como condición de la libertad condicional, necesitaría presentarse regularmente ante un oficial de justicia y no podría salir del estado de Jalisco. Lo que la carta no decía, pero yo sabía por mis fuentes, era a dónde iría después de ser liberado. Conseguí esa información a través del hijo del antiguo comisario de Lagos, que ahora trabajaba en el sistema penitenciario estatal. Según él, Juvenal había dado como dirección para su libertad condicional una pensión barata en las afueras de Guadalajara. Al parecer, había hecho algunos contactos durante los años de prisión, personas que prometieron ayudarlo cuando saliera. Imaginé 1000 escenarios diferentes. Juvenal podría simplemente comenzar una nueva vida lejos de allí, olvidar el pasado, nunca más buscarme. Pero conocía a mi hermano. El odio era lo único que lo sustentaba, la única emoción que realmente entendía. Vendría por mí, tarde o temprano. La noche anterior a su liberación no pude dormir. Me quedé caminando por la casa, verificando las cerraduras de puertas y ventanas, aún sabiendo que él no aparecería tan rápido. Había instalado un sistema de alarma de los más modernos, pero aún así, el miedo era más fuerte que la razón. Pasó una semana sin noticias, después 2. Casi empecé a creer que tal vez, solo tal vez, él había decidido dejarme en paz. Fue cuando recibí la primera señal. Una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja de papel con 5 palabras escritas en letras torcidas. No olvidé mi promesa. Mi sangre se congeló. Él sabía dónde vivía. Me había encontrado incluso después de tantos años, incluso habiendo cambiado tanto. Llevé la carta al comisario, un hombre llamado Claudio, que se había convertido en mi amigo a lo largo de los años. «Angelina, esto es grave», dijo después de leer la amenaza.
Voy a asignar una patrulla para que pase regularmente por tu casa y vamos a verificar la condición de su libertad condicional. Si está fuera del área permitida, podemos mandarlo de vuelta a la cárcel. Agradecí, pero sabía que no sería suficiente. Juvenal era demasiado astuto para ser atrapado tan fácilmente. Probablemente había enviado la carta a través de otra persona, manteniéndose dentro de los límites geográficos que le impusieron. Comencé a vivir en constante estado de alerta. Contraté un guardia particular para la puerta de mi tienda durante el día. Por la noche, dormía con un revólver bajo la almohada, regalo del comisario, que me enseñó a disparar por precaución. 2 semanas después de la carta, vi a un hombre parado del otro lado de la calle, observando mi tienda. Era el final de la tarde. El sol ya se estaba poniendo. Incluso con la distancia, incluso después de 20 años, lo reconocí inmediatamente. Era Juvenal, más viejo, más delgado, con el cabello casi todo blanco, pero todavía con aquellos mismos ojos. Ojos que habían perseguido mis pesadillas por décadas. No hizo nada, solo se quedó ahí parado, observándome. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, sonrió una sonrisa fría, calculadora, que me hizo recordar la noche en que mató a nuestro padre. Después, simplemente dio media vuelta y se fue, desapareciendo en la esquina. Aquella noche fue la peor desde que recibí la noticia de su libertad condicional. No había hecho nada más que mostrarse, pero el mensaje era claro. Estoy aquí, te estoy observando, y cuando menos lo esperes. Fue entonces que decidí poner mi plan en acción. No podía esperar más, no podía vivir con ese terror constante. Si él quería aterrorizarme, mostrar su poder sobre mí, yo le mostraría que ya no era aquella niña indefensa de antes. Usando mis contactos, descubrí dónde se estaba hospedando. Una pensión barata en las afueras del pueblo, no en Guadalajara como había dicho a las autoridades. Ya estaba violando su libertad condicional solo por estar allí, pero no quería simplemente denunciarlo y mandarlo de vuelta a la cárcel. Quería más. Quería que sintiera en carne propia el mismo miedo que yo sentí durante todos aquellos años. Mi venganza comenzó de forma sutil. Primero, hice que lo desalojaran de la pensión. Una conversación con el dueño, un recordatorio sobre los antecedentes criminales del nuevo huésped, una mención casual sobre las inspecciones sanitarias que el ayuntamiento andaba haciendo en establecimientos de ese tipo. Al día siguiente, Juvenal estaba en la calle con sus pocas pertenencias en una mochila vieja. Luego, dificulté que encontrara trabajo en el pueblo. Una palabra aquí, un comentario allá, y pronto todos los establecimientos sabían que había sido condenado por asesinato e intento de abuso. Nadie quería contratar a alguien así, especialmente en un pueblo pequeño como Lagos de Moreno. Sin techo, sin trabajo, Juvenal comenzó a desesperarse. Yo lo observaba a distancia, viéndolo deteriorarse, dormir en bancas de la plaza, pedir comida en la puerta de las fondas. Parecía justo. Él me había quitado todo. Ahora yo le quitaba todo a él. Pero no era suficiente. Quería que supiera que era yo quien estaba detrás de todo. Quería ver el miedo en sus ojos cuando se diera cuenta de que los papeles estaban invertidos, que ahora yo tenía el poder. Una noche, cuando lo vi durmiendo en una banca de la plaza central, me acerqué. 20 años mayor, bien vestida, el cabello arreglado, ya no parecía aquella niña asustada. Aún así, me reconoció inmediatamente cuando abrió los ojos. «Hermanita», dijo con voz ronca, «finalmente viniste a visitarme». «Vine a ver lo que quedó de ti», respondí, manteniendo una distancia segura. «¿Te gusta mi nueva vida?», se rió con una risa seca, sin humor. «Es temporal. Pronto encontraré la manera de establecerme y entonces...» «¿Y entonces qué? ¿Vas a intentar asustarme de nuevo? ¿Vas a intentar hacerme daño como intentaste aquella noche?» «¿Quién sabe?», respondió con aquella sonrisa fría que yo conocía tan bien. «La vida da muchas vueltas, ¿no es cierto?». Fue cuando me di cuenta de que mi plan no estaba funcionando como esperaba. Incluso reducido a aquella condición miserable, Juvenal no mostraba miedo. Al contrario, parecía creer todavía que tenía algún poder sobre mí, que podía amenazarme.
Necesitaba ir más allá, mucho más allá. En los días siguientes, intensifiqué mi venganza. Hice que lo expulsaran incluso de los lugares donde las personas sin hogar solían refugiarse. Me aseguré de que nadie le ofreciera comida o ayuda. Poco a poco, fue siendo empujado hacia los márgenes del pueblo, hacia los lugares más aislados y peligrosos. Una semana después de nuestro encuentro en la plaza, recibí una llamada del comisario Claudio. «Angelina, necesito que vengas a la comisaría. Es sobre tu hermano». Mi corazón se aceleró. ¿Habría hecho algo, Juvenal? ¿Atacado a alguien? O peor, ¿habría descubierto mi participación en su infortunio y me había denunciado? Cuando llegué a la comisaría, el comisario estaba serio, el rostro grave. «Encontramos a tu hermano esta mañana en las orillas del río. No sobrevivió». Las palabras tardaron en tener sentido en mi cabeza. ¿Juvenal? ¿Muerto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Por lo que pudimos averiguar, continuó el comisario, se involucró con personas peligrosas, de esas a las que no quieres deber dinero. Lo encontraron con señales de golpiza severa. El médico forense dice que probablemente murió de hemorragia interna. Una ola de emociones contradictorias me inundó. Alivio por saber que nunca más tendría que temerle. Culpa por haber contribuido indirectamente a aquel final. Pero por encima de todo, una sensación de justicia finalmente cumplida. El ciclo estaba completo. «Necesitamos que hagas el reconocimiento formal y que te encargues del entierro», continuó el comisario. «Sé que no tenían una buena relación, considerando lo que le hizo a tu papá, pero...» «Haré lo necesario», respondí, interrumpiéndolo. Era mi hermano, a pesar de todo. Aquel mismo día vi el cuerpo de Juvenal por última vez, tendido en la mesa fría de la morgue. Parecía más pequeño, más frágil de lo que jamás había parecido en vida. Los signos de violencia eran evidentes: el rostro hinchado y amoratado, cortes profundos, huesos rotos. Parte de mí quería sentir pena, sentir tristeza, pero todo lo que podía sentir era una extraña paz. Dispuse un entierro simple, sin ceremonia religiosa. Solo yo y el sepulturero estábamos presentes cuando el ataúd barato descendió a la tierra. No lloré, no recé, solo me quedé allí observando, sintiendo el peso de los años disolviéndose lentamente, como si una cadena invisible que me ataba al pasado finalmente se hubiera roto. Cuando volví a casa aquella noche, me senté en el portal y miré las estrellas, pensando en todo lo que había pasado, en cómo aquella niña asustada, de 11 años, se había transformado en la mujer que yo era hoy, en cómo el miedo había sido mi compañero durante tanto tiempo que casi no reconocía la sensación de estar finalmente libre de él. «Papá», susurré al cielo estrellado, «terminó, finalmente terminó». En los meses que siguieron, me sorprendí a mí misma con lo que sentía. No había la euforia que imaginé que sentiría cuando Juvenal finalmente saliera de mi vida. En vez de eso, había una quietud, una aceptación, como si un capítulo muy largo y doloroso hubiera finalmente llegado a su fin, permitiendo que uno nuevo comenzara. Volví a concentrarme en mi negocio, que había descuidado un poco durante aquellas semanas turbulentas. Comencé a participar más en la vida de la comunidad, a abrirme más a las personas. Hasta comencé a pensar en algo que nunca había considerado antes: una familia propia. A los 35 años, muchos dirían que ya era tarde, pero para mí era como si la vida apenas estuviera comenzando. Fue en una fiesta de la iglesia que conocí a Sebastián, un viudo algunos años mayor que yo, con 2 hijos ya crecidos. Era un hombre gentil, tranquilo, completamente diferente de los hombres que había conocido a lo largo de la vida. Algo en él, tal vez la forma en que sus ojos parecían sonreír incluso cuando estaba serio, o cómo escuchaba atentamente cuando yo hablaba, me cautivó inmediatamente. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso. Él nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Cuando me pidió matrimonio 6 meses después, sentí una mezcla de felicidad y miedo.
¿Estaría lista para compartir mi vida con alguien después de todo lo que había pasado? ¿Sería capaz de confiar tanto en otra persona? Pero Sebastián era paciente. No tienes que responder ahora, dijo. Piénsalo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando. Un mes después acepté. La boda fue sencilla, solo amigos cercanos y la familia de él. Comencé una nueva fase de mi vida, aprendiendo poco a poco a ser esposa, a ser madrastra, a formar parte de una familia nuevamente. Nunca tuve hijos biológicos. Los médicos dijeron que los traumas físicos y emocionales de mi infancia habían dejado secuelas irreversibles en ese sentido. Pero los hijos de Sebastián me aceptaron como parte de la familia, y con el tiempo vinieron los nietos que llenaron nuestra casa de alegría. Los años fueron pasando, las arrugas apareciendo, las canas multiplicándose. Sebastián partió antes que yo, hace casi 10 años, de un ataque al corazón mientras dormía. Fue una pérdida dolorosa, pero diferente del dolor lacerante que sentí cuando perdí a mi papá. Era un dolor maduro, una añoranza que convivía con la gratitud por los años que tuvimos juntos. Y ahora, a los 81 años, sentada en esta mecedora, viendo la vida pasar por mi ventana, pienso en todo lo que viví, en el terror de aquellos días en Arandas, en el largo camino de reconstrucción, en la venganza que al final no fue exactamente como planeé, pero que trajo el cierre que tanto necesitaba. Aprendí que la vida raramente sigue los caminos que planeamos, que el dolor puede quebrarnos o fortalecernos, dependiendo de lo que elijamos hacer con él, que incluso en las situaciones más desesperadas siempre existe una salida, siempre existe un mañana. Mis queridos, que me han acompañado hasta aquí en este viaje doloroso por mi pasado, gracias de corazón por escuchar a una viejita desahogar memorias que cargó por tantas décadas. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, por favor dejen su like para que otros también puedan conocerla. Si pueden, suscríbanse al canal para seguir otras historias de mujeres que, como yo, encontraron fuerza donde parecía no haber ninguna. La vida no siempre es justa, mis queridos, pero siempre, siempre nos da la oportunidad de reescribir nuestra propia historia, de encontrar belleza incluso después de la más profunda oscuridad. Con amor, esta anciana que aprendió que la verdadera venganza no está en causar dolor a quien nos hirió, sino en reconstruir nuestra vida tan bella y plena que el pasado pierde su poder sobre nosotros. Soy Doña Nina la Bordadora. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca falte amor y protección para nuestros niños, que son el mayor futuro del mundo.